Oh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Eh, Veo que aparezca en primer plano, gracias JP Cifuentes Palma, que nos está ayudando detrás bambalinas. Eh, bueno, tengo la fortuna a quienes estén presenciando este live de comentarles que esto es el inicio de lo que hemos avisado, que es la charla que vamos a tener con el mismísimo editor de la revista Clarkesworld, porque como algunos saben, y si no lo saben, ahora se los recuerdo, la revista Clarkesworld, que es una revista de ciencia ficción profesional del mercado anglosajón, ha abierto o se va a abrir ahora en los próximos días una convocatoria oficial para enviar manuscritos en español, eh, lo cual es nuevo porque normalmente se publicaba en inglés, pero a raíz de experiencias con otros idiomas que ha tenido la revista, ahora se ha generado esta instancia. Eh, y como sabemos que es otro formato, es otro mundo, es otro tipo de estandarización, la idea de esta instancia que nace en ALSIF junto a la idea de Rodrigo Juri era tener esta instancia para comentar con quienes estén interesados el tema, explicarlo, dar espacios para dudas y quién mejor que tener al mismísimo editor Neil Clarke acá con nosotros, que aunque no lo crean va a aparecer en algún momento cuando JP Cifuentes Palma decida hacer que aparezcan más integrantes. Eh, Así que, de poderse ahora, JP, no sé si puedes traer al resto de nuestros panelistas para poder presentar. Bien, vamos entonces, bueno, voy a partir presentando aquí realmente a la mente organizadora de esta instancia específica, como familia alcifiana. Me acompaña Rodrigo Juri, eh, escritor de ciencia ficción, que tiene a su haber, ¿no?, una publicación en Clarkesworld, que yo la tengo acá en físico, que de hecho está ahí detrás también en la pantalla. Rodrigo ha aparecido en esta revista, por lo tanto también la idea es, yo voy a estar hoy día moderando principalmente y ayudando con las traducciones, pero Rodrigo lo tenemos acá, que es un escritor chileno con la experiencia de haber publicado en esta revista, que tiene un índice de aceptaciones de texto no bastante bajo, por lo tanto es bastante difícil dentro de como concepto el publicar acá. Y esta oportunidad ahora de que se abra el español, por supuesto, abre muchas más puertas. Rodrigo, te invito a ti a una breve presentación para todos los que nos pueden estar mirando, gente que tal vez nos ve por primera vez acá en el canal de Alcif, así que todo tuyo para que te presentes y nos cuentes un poquitito de esta instancia. Hola, te agradezco las palabras, Leonardo, y agradezco a todos los que escuchen este chat, esta entrevista. Como bien dice Leonardo, creo que es una oportunidad de oro para que escritores que usualmente no pueden acceder al mercado norteamericano profesional puedan acceder, y como latino hispanohablantes, digamos, creo que tenemos que estar a la altura de la oportunidad. Eh, por eso que yo estoy particularmente muy interesado en que muchos escritores, que esta información llegue a muchos de ustedes y participen al más alto nivel posible y lucirnos con esta posibilidad. Yo estoy seguro de que si lo hacemos bien, que si hay una gran participación y una participación de calidad, estas oportunidades se van a repetir en el futuro, con Clarkesworld o con la competencia, quién sabe. Así que ánimo y con muchas ganas. Ojalá este programa les sirva para aprender y para resolver sus dudas y animarse a participar en el proyecto. Me había muteado aquí el tío emperador JP. JP, ahora sí, por favor, trae con nosotros a Neil Clarke, nuestro invitado especial. Aquí tenemos a Neil. Eh, Les voy a contar un poquitito nuevamente. Acá con nosotros está Neil Clarke. Yo le voy a decir al tiro en inglés lo que estoy hablando, pero Neil es el editor en jefe de esta revista, Clarkesworld Magazine, que es mensual, publica cierta ficción con un énfasis en la ciencia ficción, además de otro tipo de elementos en ella misma, y está activa desde el año 2006, y en particular destacar que Neil se ganó el premio Hugo el año 2022. Sé que la idea es comenzar a tratar esto junto a Neil. Yo voy a ir haciendo traducción en vivo, tanto en inglés como en español, así que vamos a tomarnos esas pausas y esos ritmos respectivos, por si acaso para los que nos estén viendo. Dear Neil, I was just saying everyone who you were, who you are, congratulating you for winning the Hugo Award 2022 and everything that involves what Clarkesworld Magazine does, monthly with all the publications and this particular project.
And I was also telling everyone how we're going to do this interaction in terms of, I'll be translating. Um, After you mention something to me in English, I'll be doing that in Spanish and so on. So just as a brief start, Neil, please, if you want to say just some initial hello to everyone or something that you may want to mention, I don't know, feel free, feel at home, please. Yeah. Well, first off, thanks for hosting this, and it's great to be here, and I hope that everyone who's tuning in today sends us something when we open up in a couple of days. Just so thank you. Thank you, Neil. Sorry, sorry, just got a little connection problem here, but I got you. So I'm just gonna say that in Spanish. A todos, Neil se estaba presentando agradeciendo esta instancia, contento de que se pueda generar este panel de discusión para poder difundir. So we are also very thankful of you, Neil, for you to be here with us. We are as happy as you to be telling everyone about this. So just to begin with, I would like you to tell me just a little bit about the project itself. What is this particular project, if we can mention it in that matter? What is this Clarkesworld Magazine Spanish submission about? Well, this is a natural progression of some of the stuff we've done in the past. We've been one of the more friendly towards translation markets in English, particularly in the United States. And it stems from a personal interest in seeing stories from all over the place. I believe in casting a wide net to get the best stories, and language gets in the way sometimes. So we're trying to eliminate that as a problem. Perfect. Yeah, and congrats with that project, because I think I do agree with it. It's so important to get to read stories from other languages. So in Spanish now. Como decía Neil, le estaba preguntando un poco la explicación del proyecto de por sí, cómo nace esta iniciativa de Clarkesworld, de la revista. Y Neil comenta básicamente que es una evolución natural por un tema del deseo de esta revista de siempre intentar ampliar un poco las historias de lo que es el mercado habitual de Estados Unidos, y siempre con esta intención de ampliar la red de autores, de autoras, que al final del día permiten que el lenguaje mismo no se imponga como una barrera tan limitante. Así que esa es como la intencionalidad. Rodrigo, no sé si tú quieres mencionar algo ahí también al respecto, aprovechando. No, por ahora no. Dale, no. Yeah, está bien. So, Neil, I'm just going to go with the second one now, just general again. What, beyond what you just mentioned in terms of, as a natural progression of the magazine and this network and the language barrier, what other motivations are in this project itself? Do you have personal motivations in terms of finding these stories in other languages? What is it there driving this forward? So we've been doing the work in translation, and one of the obstacles for we were fortunate in getting work from Rodrigo, and our readers enjoyed that story. It encourages us to keep finding stories from other parts of the world, but not everyone can translate their own work, and not everyone can afford a translator. So the idea with this project was to allow people to submit in their native language, and then and work with a team here to do assessment, and then if we accept the story, pay for the translation ourselves so that they don't have to. Great, got it. Yeah, that's very important, because for example, here in Chile, that's something that is sometimes discussed around. You could even try to get a translator, but then you face the cost of it, and then it's like, perhaps it's not worth it because I'm going to spend a lot of money and maybe it's not going to even get. So it's a big thing. It's a risk, yeah. Exactly. So in Spanish now, le preguntaba a Neil si es que habían más motivaciones detrás de este proyecto. Y una de las cosas que menciona que es importante es el hecho de que no es fácil
muchas veces que alguien pueda traducir su texto, porque no todos dominan otro idioma, ni mucho menos en términos narrativos. Y aún así también aquellos que pueden intentar conseguir un traductor es una barrera en costos, ¿no? Traducir un texto es caro, no es fácil, y más aún cuando son revistas profesionales, que a lo mejor el texto por el cual uno puede pagar por la traducción a lo mejor no va a quedar seleccionado. Por lo tanto, una de las intenciones, además de expandir esta red de textos, era el ayudar en ese sentido, ¿no? A aquellas personas que simplemente es muy difícil poder traducir su historia. Now, Neil, in terms of general expectations, I know you like a lot to, show the numbers and the percentages. I see your posts, when you work around that. What are you expecting from this particular submission? How have you calculated? Is it going to be, should be big, should be something perhaps not that much? What were your expectations for that? We really don't know. We're wading into waters that no one that we know about has done before. Exactly. We've been phrasing it as a pilot project to see, to test out the methodology that we're implementing. We've got contingency plans just in case we're not getting enough submissions that will extend the window a bit. So we're just trying to plan on our feet and find out what would make this work best. Okay, guys. So I guess after all the submission, we'll get to see all the graphics. Exactly. Projections. Yeah, well, but yes, absolutely. I mean, and that'll influence what we do next. Yeah, of course. Así que, bueno, estaba preguntando a Neil de esta iniciativa que, como él decía, es algo realmente inédito dentro del mercado de las revistas de Estados Unidos, el que se genere un espacio completamente en español para este proceso, y le preguntaba si tenía expectativas puntuales, ¿no? Si esperaba hartos textos, pocos textos, y nos comentaba que realmente esto es algo nuevo, por lo tanto puede ocurrir de todo, ¿no? No sabe si realmente va a llegar muchísimo, poco, tienen sus respectivos planes B en caso de, pero que después se va a poder, después del proceso, ver todas las estadísticas asociadas. And Neil, now, I know that, Rodrigo, you want to say something? Sorry, I think, no? No, que me gustó mucho esto de navegar aguas que nadie ha navegado antes. Oh, so Rodrigo was saying that he really liked he was quoting you saying that it's about sailing waters that have not been sailed before. Because yeah, it's this is really new. I mean, we're all kind of, excited and confused at the same time. But it's fun. It's awesome. And one of the things that's mentioned, Neil, in the guidelines in Spanish at the beginning, it says that you had some experience with other languages, so this is why you're now, using this with Spanish. Tell us a little bit, how was it with these other languages that you've already worked? Did you use a particular technology, a particular group of people? How was it? Well, the two bigger projects we've done were with Chinese and Korean authors. And what we've had in those cases were a team of local science fiction people, either in the community or part of the industry, recommending works to us. And then they would summarize it for me, and I would pick from that. We want to get rid of some of that filter in doing it this way, because we could have probably found a group of people who would recommend stories there, but that eliminates too many people. Bueno, entonces yo le preguntaba a Neil sobre cómo había sido su experiencia trabajando con otros idiomas, y nos comentaba que tenía el tema de haber trabajado inicialmente con China, con Corea, que aprendió, ¿cierto?, con este formato inicial en que tenía escritores locales que le ayudaban resumiendo las historias, y así él iba pudiendo ver ciertos matices, pero por supuesto eso tenía ciertas limitaciones. No sé, Rodrigo, creo si me faltó una idea al final que mencionó Neil antes de seguir esta idea. Que lo que él quería evitar en el fondo es que las historias que llegaran fueran aquellas que están recomendadas por otros. Sí, la forma de trabajar era recibir recomendaciones, y eso es lo que él quiere evitar, quiere dejar la puerta abierta para que todo el que quiera realmente tenga la oportunidad, es lo que entendí. Sí, perfecto.
Okay, yeah. So we're translating that, Neil, in terms of trying to avoid that thing of that filter of recommended works as opposed to this other method. Did you get to experience other type of methods with those languages, or you got into that point where you saw that limitation, and this is going to be the first time you're doing something else, something different? This is the first time we are accepting submissions in another language, and a Okay, language I don't speak on top of it. So we've been training a team for a couple months now, getting them up to speed on how things work. Yeah. Okay, yeah, because I was wondering if the cases with Chinese and Korean, if you got to experience the other method, but I see Spanish is going to be the okay, got it. So le preguntaba, estaba confirmando información de lo que le preguntaba Neil, en el sentido de que él decía que ha tenido experiencia con estos otros idiomas, con el chino, el coreano, pero nunca en esta forma como lo está haciendo con el español, porque con el chino y el coreano tenía estas recomendaciones, pero ahora es realmente un equipo abierto, un equipo que habla español, que está haciendo todo este proceso y va a ver cómo es que funciona. I noticed, Neil... Rodrigo, yes. Sí, que se hace la pregunta sobre el proyecto Strange Horizons, que era una revista, pero ellos tenían una revista aparte, ¿no es cierto?, que competía en línea aparte. En este caso hay ciertas similitudes sin duda, pero es distinto, porque aquí se entra a la revista realmente, o sea, compitiendo con autores angloparlantes. No es una revista aparte ni un número aparte dedicado a habla hispana, sino que se entra a competir directamente y en los mismos espacios y en la misma revista que los angloparlantes. ¿Puedes traducirle mi respuesta un poco? Sí, lo voy a hacer. Rodrigo was saying, Neil, Rodrigo was saying that somebody mentioned, I think, a submission that was called by Strange Horizons magazines, but Rodrigo was saying that something different in this case is that you are treating these manuscripts, these stories, as just another number of Clarkesworld Magazine. There's not. Oh yeah. There is not this filter that just because it's in another language, it's gonna be just as hard as as it is. I am very anti putting everyone in a bucket. It's like these are all being purchased for general inventory. So the idea is that it's not a special issue. It's not the only way people are going to get in or the only time it's going to happen. The idea is to see whether or not we can take submissions in other languages and make it work. And if we can, we're going to share that information with other publishers. Perfecto. Lo que decía Neil era básicamente este tema de lo que preguntaron de Strange, de otra revista que había hecho una convocatoria, de que una de las cosas distintas de Clarke es que esto no se va a manejar, no se va a tratar como si fuera una convocatoria especial o como una especie de antología de autores de tal lado, sino que la revista va a recibir los manuscritos, pero los va a trabajar como lo hace con cualquier texto, como lo hace en el mercado habitual, digamos. Por lo tanto, Neil comentaba que él es anti meter a todos como en un saco y decir como esto es una representatividad específica, sino que quiere que se genere este como filtro natural de la revista en su funcionamiento habitual. Sí, quizás es bueno clarificar, no va a haber un número especial de escritores latinos en Clarkesworld, sino que lo que eventualmente pueda quedar seleccionado va a ser distribuido en los números normales. Exactamente, es decir, no va a ser un número especial, sino que es una convocatoria que permite enviar en español, pero continúa siendo la revista con sus respectivas rigurosidades y formato, digamos. Eso. So I was telling Neil, I was telling everyone what you mentioned of the importance of this not being a special number or like this particular group in this case. So before we go into what a lot of people were asking us before, which is the technical things about submission, just before we go into the hard details, anything else, Neil, that you may want to share about the nature of this project? Please feel free to tell us if there is something else that we're missing out or something about the nature of this. Well, I think some people are looking at it as perhaps the only time this is going to happen. We've actually scaled it down so that we could test this and then learn from it and then do it bigger.
as we move down the line. And it won't just be Spanish. We're going to try other languages as well, periodically. We're trying to figure out from this how much work it is, how much time we can put into it, and how frequently we can do it. Perfect, got it. Lo que yo le decía a Neil era que antes de entrar un poco a una etapa de esta entrevista, que es lo que muchos nos han preguntado, ¿no? De los detalles de envíos, era si nos quería contar algo adicional respecto a la naturaleza de este proyecto, y lo que decía era que es importante notar que esto no es que se esté generando con la intencionalidad de que sea una única vez y que solamente una vez, sino que están probando. La idea es que tal vez ocurra más de una vez. Neil estaba comentando que también lo van a probar con otros idiomas, es decir, es como están tanteando ese terreno para seguir construyendo sobre ello. Rodrigo, por favor, antes también de entrar a la revisión de requisitos, no sé si quisieras también agregar algo más. Como experiencia personal, solamente, Ya, sí, por como supuesto. siempre, considerar que es un privilegio publicar para Clarkesworld, ser seleccionado es duro, y hasta donde entiendo, va a ser el mismo nivel de exigencia. Lo que ya dije anteriormente, que invitar a todos los que están acá a hacer su mejor esfuerzo. No va a ser fácil, pero por lo mismo es más gratificante el éxito si es que se alcanza. Eso. Gracias. So Neil was telling Rodrigo if he wanted to share something, and he was inviting everyone to just, keep trying. It's not easy, but it's a how can you say, it's special if you get to actually get your story published. So we should try to make that happen. Okay, so let's do the technical part, because I know this is what a lot of people really want to know. As you know, Neil, in Spanish, well, I'm not sure if you know all the details, but for example, with Rodrigo or other authors that we read also in English, and we have published something here or around, the manuscript rules and orthographical, grammatical things in Spanish and English, there are plenty of differences. Plenty. In English, there's a lot of more standardized elements that we are not sometimes used here, or other type of things that might get around. So I'm gonna let you speak about the format itself, and I'm gonna tell Rodrigo to actually start with the audience, telling as someone that has published in Clarkesworld and writing in Spanish and English, how would we approach the format of this? What is the main things that we should be looking around? So, Rodrigo, I'm going to go with you. Le voy a decir a la gente en español. Ahora vamos a hablar entonces del formato de los manuscritos, de qué son las cosas a las que hay que ponerle atención. Y Rodrigo, quiero que tú de esta parte nos guíes un poquito. Comienza diciéndonos, en general, yo lo voy traduciendo a Neil, pero coméntanos cómo ordenarías tú la importancia o los conceptos claves a la hora ahora de enviar el manuscrito, qué errores no cometer o ese tipo de formalidades, y vamos a ir compartiendo ahí con Neil. Pero dinos tú cómo partirías ese enfoque. Ya, primero, lo más fundamental, y quiero que me lo confirme Neil, es que el material, el texto, tiene que estar inédito en inglés. Y hasta yo entiendo, puede haber sido publicado en español, pero no en inglés. Por favor, pregúntale y confirma esa información. Perfecto. Entonces vamos a partir con eso. So Neil, first thing we want to start with, and Rodrigo was for you to let us this be clear. As we know, the text, the story should be, it can be, it's a story that can be published before in Spanish. Yes. We can mention that, but not in English. In English, it has to be a first time, I can remember the word, but it has to be not published before, unpublished. Yes. No? Is that information correct? That is correct. Right? Okay. So in Spanish, it can be published anywhere, no limitations, as long as people read from where it comes from. Entonces, Rodrigo, entendiendo que no hay copyrights comprometidos. But Neil, no copyrights. As long as the Spanish story has no kind of contract in between that would, right. This story has something for its English version. Yes. So if the original publisher in Spanish also claimed translation rights or English rights, then it would be a problem, because you don't have those to sell to us. They do.
Yeah, got it. I think that's not that common, but yes. So I'm gonna tell that. So, Rodrigo, y para la audiencia, confirmar nuevamente que dentro de los requisitos de este envío, las historias que se pueden enviar van a ser enviadas en español, pero lo importante es que sí pueden haber sido publicados antes. Es decir, esa limitación no existe para el formato en este envío en español, pero ojo que la historia sí no puede haber sido publicado en inglés previamente. Y el detalle adicional que mencionamos acá es que, por supuesto, tienen que ver, si es que es una historia publicada en español, que no haya algún contrato, alguna limitación legal de por medio que impida, ¿no?, la venta de la traducción de este cuento, porque en ese caso no puede el autor ser el que genere la venta misma, sino que quien tiene esos derechos. ¿Cierto, Rodrigo? Ya. Dale nomás con lo que siga. Ya, bueno, luego tiene que respetarse el formato estándar, que es lo que pidió Neil. No sé si... Y esto es bien complicado, ya, porque obviamente es un formato que está diseñado para la forma de escribir en inglés. Hay algunas cosas que son simples, un encabezado que tiene que tener... se le llama también el formato Chun, alguien lo puso ahí, ¿no? El formato Chun o el estándar format. Y hay un encabezado donde hay cierta información que hay que colocar, hay no es justificado, es doble espacio, y hay algunas normas para la separación de párrafos, etcétera, etcétera. Eso lo pueden ver. Nosotros como Arcif, y yo particularmente estoy siempre disponible a ayudar en eso. Son varios detalles, no podría enumerarlos, pero son detalles de formato. Pero es importante que los sigan. Mucho cuidado con el tema del diálogo, porque sabemos que en español estamos acostumbrados al guión, y en inglés, recuerden que y esto también quería preguntarle a Neil, si va a respetar el formato de diálogo, que en inglés es con comillas, mientras que en español es con guión. Por favor, pregúntale. Yes. Okay. So second point that we are addressing here, Neil, is this concept that, once again, in English you have, or at least people that are used to submitting to English-speaking magazines, the standard format, or this that we all kind of know if one submits in English. So Rodrigo was asking, how strict is this going to apply to the Spanish text? Because there is probably going to be, some interference there. It's inevitable. So that was the first question by Rodrigo. How should people, when they go to the usual link where you can check the format, how should they apply that to the Spanish text? And the second thing that Rodrigo was asking is, if in Spanish should the dialogue, quotation mark, the type of dialogue in Spanish we use the line, not the quotation marks. We should follow the Spanish rules in that term, right? Please, those two elements, how to apply the standard format to Spanish and this type of elements of Spanish. Okay. The standard manuscript format, it was designed for English. So, it's going to have various things that are unique to us, or unique to English. We're not going to be very strict about it. We just wanted, the idea behind standard manuscript format was to make it readable, was to have a format that the documents were at least consistent, a normal font, because sometimes you have people who write things in crazy fonts, no colors, nothing, just black and white, certain margins, certain line spacing, and what information we want at the top of the story so that we know how to contact you, what the title is, what your name is, what you want to be referred to as, and your email address and things like that. So there's just that basic information. The rest of it, we're not going to be overly strict about. If there are differences between English and Spanish, we're going to want you to go with the Spanish format, because we don't want you to reformat it, rewrite it for us. The translator will take care of that if we decide to accept your story. Got it. Yeah, don't worry, Neil, about the question, by the way, that are in Spanish. I'll be helping you with that. Don't worry. But one of those was actually of what we just were talking about. So I'm going to say what you just mentioned to me in Spanish to everyone. Lo que le preguntábamos a Neil era el tema de que en inglés existen formatos bastante estrictos de cómo armar el manuscrito.
De hecho, en la página de Clarkesworld van a ver que está el link para ir a este formato estandarizado, pero Neil nos recuerda que ese formato está hecho para el inglés y que por lo tanto la esencia de eso realmente es que los textos tuvieran un cierto grado de homogeneidad, de legibilidad, que fuesen leídos en el sentido de que no llegaran con formatos de letras muy distintos o con colores, sino que no, que fuera un formato bastante estandarizado. De ahí nace el formato, digamos, estricto en inglés, pero que en español no va a ser tan estricto en esas reglas que sí se piden en inglés, pero que sí nos recuerda y pide que el punto esencial es que sea un texto en blanco y negro, con márgenes, digamos, más o menos estándares, que tenga esa pulcridad. Y de lo segundo, que es la pregunta que hacía Rafael en los comentarios, él dice que en cuanto a las normas del texto en sí, se respetan las normas de la lengua en español, ¿no? El castellano mismo. No aplica lo que comentaban ahí, que en inglés para los diálogos se ocupan las comillas, en español ocupamos la raya o guión largo, ¿cierto? Que tiene sus respectivas reglas. Eso se tiene que mantener con la gramática del español. Bien, Rodrigo. Siguiente punto a tocar. ¿No? Y destacar ahí elementos relevantes, quizá lo decía Neil, el encabezado arriba, como igual cuando uno hace una carta, ¿no es cierto? Y escribe los datos de uno. Antiguamente, las antiguas cartas, no me refiero al email, pero uno ponía una epístola, una información. Bueno, uno tiene que poner ahí su nombre, o no, el nombre va, perdón, va el título, va el nombre, y después va esta información que, no, perdón, arriba va esta información que es tu dirección, y tu información de contacto, básicamente, correo electrónico, eventualmente alguna membresía, me acuerdo, alguna pertenencia, si es que es pertinente. Me refiero a asociaciones de literatura. Y ahí lo importante también que decía Niles, no se olviden de poner el mail de contacto en el encabezado del manuscrito. Eso es absolutamente importante, mail de contacto. Y algunos elementos quizás sean útiles, el doble párrafo, que el doble párrafo históricamente es para que el editor pueda escribir. Yo no sé si eso lo hace Neil, que usa el doble párrafo para tomar notas. Es una pregunta curiosa. Okay. Ya se lo puede hacer si efectivamente el doble párrafo él empieza a escribir ahí. So, Neil, más allá de eso, ya dijo Neil que que podía, en el fondo no va a ser tan estricto y resguardando lo que es el sentido común. ¿ya? El sentido común de que estamos escribiendo algo serio para una publicación seria. ¿ya? Perfecto. Okay, so Neil, so Rodrigo was just, emphasizing what you mentioned of the general logic behind a readable manuscript. But one particular thing that Rodrigo was asking, just as a curiosity, is that if it's true or editors do this still, this concept of, of the double space for writing in between. How is that going on? Is that true? Is that how important, for example, is double space? Well, that's where it started. I think for quick reading, I think it's handy to have it formatted that way. It's not one of the things that I punish people over. Okay. It's something I prefer to have more spacing, because the more white space around the words, the quicker the reading goes, but it's fine either way. Okay, God, I'm going to tell people that. But, I'm just going to tell you, I think in Spanish, we're not that used to the double space. So get ready to, yeah, I would say, I'm just saying, when I read in Spanish, for example, manuscripts and that kind of stuff, double space is not that common. I think that's when we change to English, we get into that. Okay. Lo que nos comentaba ahora entonces Neil era este tema de lo que preguntó Rodrigo, de que una de estas reglas habituales, digamos, del formato en inglés era el doble espacio como algo medio sagrado, pero que nos decía Neil que no va a ser tampoco tan estricto, ¿no? Que eso tiene una historia detrás de los editores de antaño que escriban al medio, pero que ahora no es algo que genere tanta importancia, pero que él comenta que sí hace más fácil la lectura. Rodrigo, antes de darte el paso para la siguiente parte estructural, voy a leer la pregunta de Miguel Vargas, que está interesante. Bueno, que no está acá, pero se lo voy a leer al público, que Miguel pregunta, creo que estoy leyendo bien el nombre, pero pregunta si es que los autores, si es que quedan publicados en Clarke, eso sí es que estoy entendiendo, pueden después reutilizar los cuentos publicados en Clarke. Eso le voy a preguntar a Neil. So Neil, this is an in-between question, but I think it's interesting to get into before continuing. It's that Miguel Vargas, he's asking, if a story is selected and published in Clarkesworld Magazine in this scenario,
can that story be used then, for example, I don't know, in another Spanish written anthology here or another Spanish speaking country? How are the rules of the reusing a story that has been published in Clarkesworld Magazine? We're only buying English language rights. So the original story can be reused whatever way they want. The translated version in English will be exclusive to Clarkesworld for 6 months from publication. 6 months, got it. And afterwards, now, since we're paying the translator, we generally the way we generally work with translators is that we say that the translator and the author are actually the holder of the rights of the translated version. So neither one can do something with it without the other, because it's both their work. I know a lot of publishers take the rights for themselves when they do the translation, and we don't believe in that. So after that 6 months is over, the author and translator are free to do with that story as they please. Perfect. And just to be clear, the translator are people from Clarkesworld team, right? You know, the author does not get to choose translators or anything. The author doesn't choose the translator, but if there's somebody they've worked with before, they should let us know, because we'd be interested in knowing about that. We can't guarantee anything, but we do have a team that we've already assembled for translation. Oh, perfect. So, and just one last element before I translate this. The story that's going to be submitted in Spanish, it's only going to be published in English? Yes. Or is this going to be a Spanish, or could you publish the Spanish version? Not? No, the Spanish version is yours. We are only buying the English language rights. Perfect. Okay, so that's a very important element. So, una cosa muy importante que comentábamos de la pregunta que hacía Miguel Vargas era de si es que la historia que ustedes envíen, que va a ser enviada en español, si queda seleccionada en la revista, ¿cómo se utiliza después este relato? Entonces, elementos importantes que dice Neil. El manuscrito se manda en español, pero esto se va a publicar traducido al inglés. Por lo tanto, el cuento que se publica va a estar en inglés. El cuento en español queda totalmente libre de derechos del autor, de hacer lo que quiera. Ese cuento es del autor y no se interpone nada. En cuanto a la versión en inglés, que es la que va a ser comprada por la revista, esa versión pertenece a la revista por 6 meses de manera exclusiva, son 6 meses. Pasado esos 6 meses, la revista libera ese cuento, los derechos de ese cuento en inglés, y queda dividido ese cuento en inglés en derechos en iguales proporciones, tanto para el autor como para quien lo haya traducido. Es decir, tanto el traductor como el autor son después dueños equivalentemente de la historia que se publicó. Y respecto a los traductores, van a ser personas que son probablemente del equipo de la revista, salvo, dice Neil, que el autor comente que ha trabajado antes con algún autor, un traductor en particular y que quisiera mencionarlo, pero que obviamente la revista no garantiza que eso pueda ocurrir, pero que sí se puede mencionar. Eso, Rodrigo, no sé si pasamos a otra parte técnica o no sé si has visto alguna de las preguntas quizás que también tienen relación. Hay más preguntas, sí, dale. Yeah. Okay, so we're going to continue, Neil, with the structures, but the questions are actually in line with what we had prepared, so we're going to use those. And here it is, the one that I had in mind that was asked. So how many stories can an author present? I got asked that question yesterday, actually. I responded that it's only one submission, but perhaps I was wrong. But that's a frequent question. How many stories can we submit in this period of time for Spanish manuscripts? You can only submit one at a time, and when we respond back to you, you have 3 days, and then you can send another one. Oh, it's going to be only 3 days this time. 3 days. Because we're working on a shorter window, and odds are we may extend that window. We didn't want to use the standard week that we've been using before because that's too big a percentage. So we cut it in half. And if it looks like the numbers, we may lower that again. But it's at the start, we're going to say 3. It's the whole reason for that that 7-day wait that we normally have. It's to throttle the number of submissions we get, and we don't want to do that in this case or do it as much. So we can adjust downward if necessary. Perfect. That's very interesting because I was thinking about the usual week, but with 3 days, you can send more stories in a way. It depends, but interesting. Okay, so I'm going to tell that to everyone. Respecto a esta pregunta, muy importante, al
a la revista durante este periodo de tiempo que se van a recibir manuscritos, del 15 de enero al 15 de febrero, solo se puede ir mandando de a uno y se puede enviar uno nuevo solamente una vez que reciban una respuesta de la revista. Supongamos que la revista dice su cuento no quedó, pasando 3 días desde que eso ocurrió, recién se puede enviar un nuevo relato. Si es que ocurre un cambio en ese intervalo de tiempo, la revista lo hará saber. ¿Rodrigo? Sí. Aquí es importante, para quienes hayan enviado cuentos a Clarkesworld lo saben, pero Clarkesworld tiene una velocidad de respuesta bastante acelerada. Sí. Uno podría enviar un cuento y esperar una respuesta dentro de la próxima semana aproximadamente, sin prometer nada, pero en un rango bastante corto para lo que son otras publicaciones. Y yo podría decir que me voy a arriesgar, pero yo creo que dentro de estos parámetros un autor podría, si se programa bien y dentro de la ventana, podría alcanzar a enviar unos 3 relatos, ¿ya? Sí. 3, quizás 4, ¿ya? Entonces se manda inmediatamente lo que yo recomendaría, mandan un relato, esperan la respuesta 3 días y pueden mandar el siguiente. Eso, que quede claro, perfecto, sí. O sea, hay que esperar la respuesta, que usualmente es rápida, pero igual el tiempo de esa demora de la respuesta hay que sumarle también después estos 3 días adicionales, ¿cierto? Perfecto. Bien, so I think we got clear with that one. Neil, the next one that I've actually been asked this one too. A lot of people have asked about the cover letter, because in Spanish it says, well, it says cover letter in Spanish, but I think we understand the concept differently. I think some people have asked me and have imagined that you have to like send a letter as who they are, you know, like this is me from this place. But I think you're going to maintain, I imagine, the formatting that, you know, this box in the website format, just a short, brief mention. What would you tell us about recommendations in terms of the cover letter for this occasion? You generally don't have to say much. Some of the things, just very little. You know, if the story's been published before, where was it published? You know, that's a big one. Have you been published in English before? You know, because, you know, that's something to celebrate. You know, hey, we're the first person publishing them in English. You know, various little things that, is there something in that story that is your particular area of expertise? Say you're talking about an astronomer who's looking into space and you're an astronomer. That's good for me to know, because it speaks to your level of expertise on the subject on top of it. So beyond that, really, there's not a lot there. The cover letters, I tell people the cover letter is really a second chance to convince me that maybe I should reconsider after I've made up my mind, and that can work either way. So you got to be good. Okay. There's a reason I read the cover letter last is because so many of them are terrible, you know. It's risky, I guess. You know, yeah, like... well, the idea is it should be short and simple, and you know, don't go on about your entire publishing history or how much you love the magazine or whatever. That's all nice, but it's not necessary. Perfect. And I know that of also not to put the summary of the story. That's God, yeah. Yes, that's the important one. We're gonna let everyone know that one, because I know that's important. It can happen, I guess. It's a spoiler. Yes, it's a spoiler. We're gonna read the story. Any other, you know, like particular, like a no situation for a cover letter beyond, you know, like talking too much about don't talk about payment, don't talk about copyright, don't talk about it's like okay. Basically there's a time and a place. And the time and the place is after an acceptance letter's gone out. Perfect. Got it. So entonces, esta pregunta es muy importante, que tenía que ver con cuando vean los requerimientos, está en una parte que dice carta de presentación. ¿Qué cosas son importantes? Primero, esa carta de presentación no es que tengan que formatearla, enviarla aparte, sino que les va a aparecer una casilla para rellenar cuando ustedes estén haciendo el proceso de enviar el manuscrito, que se hace en la plataforma de la revista. ¿Y qué es lo que tiene que incluir esa carta de presentación? Nos decía Canil, que lo cierto, lo importante es que sea corta, lo justo y necesario. Dice, no se explayen en su propia obra, ni cuánto les gusta la revista, sino que lo que le interesa a Neil son cosas específicas a colocar en esa parte, que son, por ejemplo, decía,
Si es que la historia sí ha sido publicada antes, ¿dónde apareció publicada? Si es que han sido publicados en inglés, si es que, de ser así, que lo comenten, porque es importante que él sepa si va a ser la primera vez que la revista publica a un autor en inglés. Y por último, tercer lugar, si es que el relato que envían está asociado a algún área de expertise personal de ustedes, ¿no? De la autora que vaya a enviar el relato, porque eso tiene importancia en cómo se va a observar el cuento mismo. Y cosas que no deben incluir es, no se coloque el resumen de la historia, o sea, nada de spoilers. Y dice Neil tampoco que ese fragmento no es una instancia para hablar de pagos ni de contratos, eso vendrá a su debido momento. Y lo otro que mencionaba Neil es que consideren que generalmente la carta de presentación él la lee al final, es como una instancia que él evalúa posteriormente, no es, el relato es más importante que lo que ustedes vayan a colocar en esa casilla. Y voy a tomar la pregunta de Andrea, que llegó aquí justito en el tiempo, que tiene que ver si es que en español o en inglés. Pero antes parece, Rodrigo, sí, dinos. Preguntarle a Neil cuál es el riesgo bueno, digamos, en caso de ser aceptado, de que lo que uno escriba ahí sea luego utilizado para que aparezca en el resumen del autor cuando sale publicado. Y el riesgo o la posibilidad de quizás colocar algún dato que alguien quiera destacar ahí. ¿Te refieres a el riesgo en qué sentido? ¿De colocar datos personales? O sea, claro, o sea, primero, la pregunta básica es si esa carta, ese cover letter, él lo usa luego para hacer la presentación del autor toda vez que está siendo publicado, Ya ¿no es te cierto? entiendo. Y si en ese sentido, claro, el escritor tenga cuidado con eso también. Entiendo. Okay, so Neil, we have two more questions still from the cover letter because I knew this was. I do want to add one. I thought of one that I should have mentioned. If someone is like, I don't speak Spanish, so if they speak English, it would be good to know, because when we do the contracts, it'll make it. I won't need to involve, or we'd probably involve them anyway, but it would make communication a little bit more easily. It's not a requirement, but it's something that's nice to know. Got it. Perfect. And I'm going to use that you just mentioned before translating that, because that was one of the questions here. That yes, because they were asking if the author, for example, only writes in Spanish and speaks Spanish. The cover letter, does it have to be in English or Spanish? Oh, Spanish. No, everything they do should be in Spanish. If they're comfortable having responses in English, they can tell me that. But it's not a requirement. Perfect. Entonces, voy a comentar al tiro eso, Rodrigo, antes de lo que tú me comentaste, que es la pregunta, Andrés, que es, nuevamente, énfasis, todo esto es en español y la carta de presentación en la página web y todo, también tienen que hacerlo en español. Y lo que Neil comentaba ahora y agregaba era que a él sí le interesa que en la carta de presentación en español sí le comenten si es que hablan inglés, eso sí, porque si hablan inglés, para él después igual es más fácil plantearse, ¿cierto?, en caso de temas de contratos o tipo de comunicación en general, así que sí es importante que comenten si es que el inglés es un idioma con el que también se sienten cómodos. Y ahora, Rodrigo... Pero resaltar que que él dijo que no es un requisito. Ah, exacto, y que no es un requisito que hablen inglés en lo absoluto, porque esto va a estar todo en ese formato en español. And then the other one, Neil, is about... some authors are asking, and Rodrigo was telling this, the cover letter itself, if the author is then later on, let's say, accepted into the magazine, and you have to do this short author presentation at the bottom of the website or in the magazine itself, will the author have another chance to send you like a presentation, or is it going to be because some people get scared if what they write is not going to be enough? Is there another instance for that? The cover letter is between us. If we accept the story, we ask for a bio, and if you can't do it in English, we'll have someone translate it for you. And if you can't write one well and you just want to give us some notes, we'll rewrite it for you. Perfect, got it. Ok, entonces para que la gente esté tranquila, ese es el otro elemento que decía Neil, la carta de presentación, nuevamente, es algo interno, es algo solamente entre quien envía el manuscrito y Neil y la revista misma.
no es que esa carta de presentación se vaya a usar después en la presentación de ustedes, para que no piensen que eso tiene que ir como tan elaborado en ese sentido, sino que no, si es que eventualmente quedan en la revista, después hay una instancia para la biografía más bonita, más formal, etc. Rodrigo, confírmame si es que no se me ha pasado ninguna pregunta por acá. Ya llevamos No, 51 minutos, así que creo que no tenemos ninguna. La de Vladimir está pendiente de cuánto esperan publicar, dice. Comento esa. A ver, acá dice. Okay, yes. So, well, just to round up, Neil, once again, well, thank you for all this time that you have given us. We're already 51 minutes in, so time flies by. Another question that someone was asking here, just, last questions from the audience. Someone was saying that, I'm not sure if you have the answer, but they were asking, do you have a number in mind of how many texts will you probably select, or that only depends, on the quality of it? Could it be that you, for example, I don't know, could it be that you don't accept any stories that submit in Spanish, for example? Do you have a number in mind for that, or it's going to be relative? All right. We don't have a maximum. What if everyone gets we don't have a maximum. We don't. And if we're not finding anything, we'll extend the period. Because finding nothing doesn't help us. The whole idea is to find a process that works, and if it's not working, we're not, if it hasn't shaken loose any stories we want to translate and publish, we will extend the deadline another month, and if it's still not that case at the end of a month, we will rethink how we're doing this, talk with people to get a better sense of what went wrong, and then try again. So we're, this isn't a one and done. We're gonna do this right. And on the upper end, if we find a wealth of stories, that is great. It's like if we found a bunch. What it might do is pad out how much longer between the submission periods there are. If we're finding so many that there's enough for to do one in every issue, that would be amazing. And we'll I would love to have that problem. Okay, yeah, it's a good one. Okay, so I'm gonna tell everyone about that. Entonces, esta pregunta que tenía que ya saliendo un poco del formato era la pregunta de Vladimir, que preguntaba si es que había algún número que se pensaba de cuántos manuscritos se van a aceptar. Y Neil nos comentaba que eso va a depender un poco de cuántos se reciban, de la calidad que estos tengan, y nos menciona, puede que a lo mejor haya muchos y los reciba y se guarden para otros momentos de publicación. Y, por ejemplo, el otro caso extremo, supongamos que en un mes no gusta ninguno, él dice, bueno, quizás se extienda, por supuesto, el periodo, porque la idea es efectivamente encontrar historias, publicarlas. Así que está esa flexibilidad en ese formato. Y bueno, creo, Rodrigo, que por lo menos haciendo como un resumen a la audiencia un poco, recordarles, estamos hablando, ¿cierto?, de este proceso nuevo, inédito, novedoso, en que una revista que publique en inglés va a aceptar durante este mes que se envíen estos manuscritos. Y ya hemos visto los elementos más importantes del formato del manuscrito mismo. También recordarles que este video, en todo caso, que tiene material importante, va a quedar grabado, así que después alguien puede verlo con calma. Y Rodrigo, algunas preguntas finales, si no voy a pasar a la pregunta de Arturo, que tenía que ver con el por qué el español, ya cerrando un poquitito el tema. Así que no sé si antes, Rodrigo, alguna pregunta respecto a formato. No más que preguntas, recordarles que son 7.000 palabras máximo. 7.000 máximo, ¿seguro? Creo que eran 8.000. 7,000, ¿eh? Just quick question, Neil. Neil, please. The upper limit, So there are 8,000 words, right? The upper limit. Yes. Yes. We set the limit lower than our normal submission so that we could accept more. Yes, perfect. Okay. That was just a quick. I'm going to translate that. But Rodrigo, entonces, ya, recordaré eso, el número de ahí. Perfecto. ¿Algo más? Si no, le hago el resumen a Neil y le pregunto lo de Arturo. Ya. So, Neil, what I just mentioned was just a brief summary of what we have been talking about, emphasizing once again how interesting and how important, how a new and big opportunity this is, for the Spanish writing community of trying this, and
for you too of finding these news stories, working on this networking, as we have mentioned. And we were telling people that this video, it's going to be available for, to see it again. All the details we just mentioned, people can then just pause it and remember what we just discussed. And then finally, Rodrigo was mentioning that to remember the upper limit of words that can be submitted, which is 8,000. But I'm gonna say that again just in case. Eso sí, para que nadie se confunda, el límite superior de palabras es 8,000, pero están en las bases. So, Neil, just that we are now about to close with an hour of this, just one last question, because it's the one that I think I actually missed. So I don't want to do that to Arturo, who is the one who asked this. Yeah, there it is. So people are asking, Arturo is asking, why Spanish first? Why this language for this experiment? Let us know where this is come from. Well, it's widely spoken. There's various science fiction, healthy science fiction communities within the Spanish language that we are not getting exposed to here, and bluntly, it was easier to assemble a team, because of that. There's a wealth of people who were able to help us make this possible. And that's very interesting, because I think, and Rodrigo can say this as well, I believe that, Spain itself in Europe has a big tradition, but at least here in Latin America, or South America in particular, this last years, perhaps last decade, we've seen how the community itself is growing a lot, way more publications, way more material. So for us, this also kind of feels, as a natural kind of what you were mentioning. It's a big language, it's widely spoken. There are now a lot of communities. Would you agree with that, Rodrigo? The terms of, Sí, claro, pero sí, por supuesto que, pero primero traduce la respuesta de mí. Perdón, me dejé llevar. Yes, sorry, Neil, I was not translating your answer. I'm sorry. My brain started to the languages. Okay, yeah, I'm sorry. I'm going to tell why you choose Spanish in Spanish now. Entonces, perdón, me dejé llevar. La pregunta de Arturo, el por qué escogió el español, perdón, era que Neil comentaba que le parecía un paso natural, en el sentido de que ya había, por ejemplo, trabajado con el chino, y el español, en términos de cantidad, es un idioma muy grande, es una lengua, en términos globales, de las mayormente habladas, y él destaca también que se había dado cuenta, ¿cierto?, que había muchos grupos locales que hablan español, que estaban, ¿cierto?, desarrollándose, y que estaba, esta escena un poco mayor, y era al final del día más fácil conseguir a gente por este mismo escenario, ¿no? Comentaba Neil que de hecho conseguir un equipo de trabajo para un idioma como el español era realmente más sencillo que algún otro idioma. Y después yo, cuando empecé a hablar, ya no sé si de español o inglés, le decía al Rodrigo que desde la parte en castellano, ¿no? Quizá España tiene alta tradición y publica muchísimo, pero quizá en países como Chile, nuestro escenario, uno sí nota a la vez que se genera una mayor cantidad de flujo, y yo creo que va de la mano con instancias como estas que se viven con la revista. Rodrigo, no sé si comentarios finales de tu parte antes de que le dé el paso final a Neil, algo que se nos esté olvidando preguntar antes de cerrar. De nuevo agradecerle a todos, a la organización de esto, y al CIF y a quienes están observando esto. Nada, la mejor de las suertes, y esto yo me voy a pasar voy a aprovecharme de este espacio para decir, todos los que participan, rechazados o aceptados, recuerden que no están solos, que hay comunidades, que hay asociaciones en sus países, y si no las hay, al CIF abraza a cualquiera, así que estoy pasando la propaganda a cualquiera que hable nuestro idioma, y como ven, estamos haciendo cosas y queremos seguir haciendo, entonces no están solos, y la ciencia ficción siempre ha sido de comunidades, de grupos, y construimos nuestra afición entre todos. Así que esa es la invitación, no solo a quedarse hay mucho más por andar, mucho más por caminar, y si somos muchos vamos a convencer no solo a Neil, sino a muchos otros editores de que nos escuchen.
No sé si le voy a quieres decir, traducirlo. voy a traducírselo a Neil, sí. Okay, Neil, so we're just closing the session, and I was telling Rodrigo to say his final words, and he was telling the audience of how important it is that science fiction works in these communities, and for everyone out there that, that writes in Spanish and that perhaps feels, far away from this wider community. For example, in English, Rodrigo was saying, everyone, that this is a moment, this is a time. Don't feel alone. There are these spaces around for us to keep looking, finding association, finding groups for this. And the last part where I smiled was because Rodrigo was saying, the more that we are, in the Spanish-speaking science fiction community, the more people like you, Neil, are going to be interested in what's going on around here. So we can convince even more people. And of course, Rodrigo was saying, and I also add to this once again, thank you a lot, Neil, for all of this, from not only for being here, but because of all this project that we are certain that it's going to be a beautiful project itself. The opportunity and the experience and all of it. So just for the final words, please, Neil, if you want to say something just to wrap this up, feel free to express yourself, and I'll do my best translating. But you can tell us anything you may want. Well, I figured that there's going to be a number of people who are watching this after it's up on YouTube as a recorded video instead of live. So if anybody has additional questions, my email address is in the guidelines. Now you can write it in English or Spanish. If it's in Spanish, I'll have a member of our team translate it for me, and we'll get back to you as soon as we can. But we want this to be a success. We want to see your stories. I'm looking forward to publishing some stories in translation from Spanish, and I hope that some of our viewers today are among them. Okay, thank you very much, Neil. So, lo que decía Neil sumándose a estos agradecimientos finales, era el tema de decir, bueno, invitarlos, ¿cierto? Que la idea es publicar, es encontrar historias, y sobre todo que si es que les quedan dudas, como muchas personas van a ver este programa quizás no en vivo, sino que después, o lo van a revisar después, él comenta que no se olviden de que en la página web también hay una sección donde sí se pueden mandar consultas. En la base, en la guía, al final hay un correo en el cual pueden escribir en caso de que tengan alguna pregunta adicional. Le voy a preguntar a Neil si es que esas preguntas tienen que ser en español o en inglés, ahora que lo pienso. Neil, just one thing to clarify about that. If somebody has more questions in terms of contacting you, should that be in Spanish, in English, or it doesn't Either matter? one, whatever they're comfortable with, we'll get back to them. I mean, it'll be quicker, obviously, if it's in English, because I can do it right away. But we have a Discord server where we talk about all this stuff. So people will help me compose something that reads somewhat decently. Okay. Got it. Okay, thank you, Neil. So I'm just gonna say goodbye in Spanish. And thank you once again for being with us today. A todos, bueno, nuevamente lo que le preguntaba al final a Neil era de que estas preguntas que puedan tener después de esta sesión la pueden enviar al mail de la página web, tanto en español como en inglés, da lo mismo porque hay todo un equipo detrás de trabajo. Así que eso ha sido esta sesión que hemos programado aquí desde el equipo de ALSIF junto con Neil. Agradecemos a todos, a todas las que están viendo esta sesión. Recuerden que esto queda grabado, así que lo pueden visitar después. Y para respetar los tiempos respectivos, logramos una hora cerrado súper bien. Ya nos despedimos. Así que eso, Rodrigo, simplemente, bueno, nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Thank you very much. Y see you soon. nos vemos. Bye, bye.